Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veredad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hola hermanos, mi nombre es Gerardo Ramos Ortega, soy congregante de la iglesia Buenas Nuevas, Veracruz, México. Actualmente hace 4 años que recibí salvación en el año 2017 en un retiro nacional. Agradezco a Dios que me permitió la salvación
Yo antes iba yo a una iglesia cristiana, pero realmente siempre fui arrastrado por mi pensamiento. Yo me esforzaba, ¿no?, por vivir una vida íntegra delante de Dios, queriendo dejar hacer el bien, pero realmente nunca pude. Hasta que pude escuchar verdaderamente la palabra de Dios y pude recibir la salvación, y Dios me hizo, me dio la salvación y pude ser libre del pecado, porque yo constantemente me esforzaba. Yo antes de recibir la salvación, hermanos, yo decía, para primero ir a Dios, tengo que portarme bien, tengo que dejar mi vida antigua. Y yo viví muy cansado, con mucho esfuerzo, y eso me traía bastante cansancio a mi vida. Pero realmente ahora puedo ver, ¿no?, cómo Dios me ha ayudado y Él me ha dado la salvación, y por eso estoy muy agradecido, porque Dios ha trabajado en mi vida. Y realmente, hermanos, yo recibiendo la salvación, luego quería yo vivir una vida íntegra delante de Dios, y también me esforzaba, ¿no? Pero llegó un momento en que pude leer la Biblia. Quiero compartir con ustedes en el libro de Juan, libro de San Juan, capítulo 1, versículo 4, que yo leía, ¿no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces yo podía ver, ¿no, hermanos?, que realmente la luz es la que resplandece. Cuando yo empecé a conectarme con la palabra, empieza uno a dejar el pensamiento, ¿no? Y yo, por más que quería yo esforzarme, pero estando conectado con la luz, dice la Biblia, ¿no?, Jesucristo dijo que Él es la luz de los hombres. Entonces, como yo muchas veces quise yo esforzarme para dejar de pecar, dejar mi antigua vida, ¿no? Yo fui arrastrado por mi idea, por mi pensamiento, y había un fruto de mi carne, ¿no? Que era yo un hombre adúltero, era yo un hombre lleno de deseos, y tomaba yo mucho. A mí me gustaba mucho el tomar alcohol, ¿no? Por más que yo quería esforzarme para dejar, nunca pude, ¿no? Y muchas veces, hermanos, aunque fui salvo, realmente hubo varias ocasiones que yo caí en estos vicios. Y yo quería esforzarme para dejar, pero puedo ver ahora que Dios es el que me ayuda. Jesucristo es el que me ayuda. ¿En qué forma me ayuda? Cuando uno está conectado con el corazón de Dios. Cuando uno realmente está pegado en el corazón, en la luz que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, ¿no?, que el que le sigue no andará en tinieblas. Yo agradezco a Dios por la iglesia que siempre nos empuja para que nosotros desafiemos y vivamos por la fe. Realmente ahora en este tiempo estoy aprendiendo a vivir mi vida de la fe, que realmente para mí pues era muy difícil, pero realmente no es difícil, solamente dejar el pensamiento. El pensamiento es el que me arrastra, el pensamiento es el que me tiene en la tiniebla, y vivo en la oscuridad. Por eso tengo que permanecer en la luz. Solamente eso es normal, que automáticamente mi viejo Gerardo quiera levantarse nuevamente para vivir por la ley. Pero ahora no puedo vivir por la ley, porque ahora tengo una salvación de la gracia. Por eso dice la Biblia, ¿no?, que el justo vivirá por la fe. Realmente nosotros, ¿cómo podemos vivir por la fe? Conectando el corazón con Dios, conectando el corazón con los siervos, y vivir por la palabra, ¿no? Realmente puede uno desechar el pensamiento, tirar toda nuestra idea que nosotros podemos tener mediante a la Biblia, ¿no? Yo por eso me siento bastante agradecido con Dios, porque ahora realmente puedo ver una vida diferente en mí. Y de verdad, hermanos, que esto de la salvación es algo tan hermoso, ¿no?, que pudo haber llegado, y ahora estoy pasando al tiempo de la fe. Entonces, Dios me ha estado enseñando, ¿no?, a tirar a mí mismo. Por eso Jesucristo decía, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, del cual tendrá de él misericordia. Al volvernos a Jehová es regresar a la palabra, regresar a lo que está escrito, no vivir por lo que yo pienso, por lo que yo creo, vivir solamente por lo que está escrito, ¿no? Entonces, por eso Dios nos dice, no, vivamos por la fe, el justo vive por la fe, por la palabra, ¿no? Entonces yo me siento agradecido, porque hasta el día de hoy Dios me ha librado de muchas cosas. Aunque he pasado situaciones difíciles,
¿sí? Laborales, situaciones con mis hijas, sí, pero ahora mi refugio, ¿a dónde es? Mi refugio está dentro de la iglesia, con la guía de los siervos, con la guía de la palabra. Ese es mi refugio, ¿no? Por eso yo ahora, como Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo es el que nos da el reposo a nuestra vida. Realmente en la antigüedad fui muy arrastrado por tantos pensamientos que yo quise siempre solucionar, pero nunca pude. Pero ahora Jesucristo me dio la gracia de traerme a esta iglesia, de regalarme la salvación, y ahora me siento, la verdad, muy feliz viviendo para este camino. Yo agradezco a Dios porque Él ahora veo cómo me ha ayudado, ¿no? En toda mi situación, en toda mi vida, Él me ha ayudado, ¿no? Cada día Él está conmigo, ¿no? Entonces yo de verdad invito, ¿no?, a los hermanos realmente a que aprendamos a vivir por la fe, tirar nuestra idea, ¿no? Jesucristo les decía a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es muy importante la negación para nuestra carne, porque nosotros de verdad, yo pensaba, ¿no?, el otro día, soy desterrado, yo fui destituido. Por ejemplo, cuando Adán pecó y Eva, Dios los desterró del huerto del Edén, los sacó del huerto de Edén, ¿no? Fueron desterrados. De esta misma manera yo también estaba destituido de la gloria de Dios, estaba yo desterrado de la gloria de Dios. Pero he ahí su gran amor que tuvo Dios para conmigo, que mandó a su Hijo para morir por mí y darme la salvación. Y esto no es cosa mía, esto es un don de Dios, es una gracia, porque yo verdaderamente, yo no creía en la palabra, yo no creía en la salvación. Solamente yo pude creer porque esto es un regalo que Dios me dio. El mismo Jesucristo fue el que me trajo aquí, ¿no? Entonces, en la antigüedad, mi vida, ¿cómo era, no? Dice la Biblia que en Romanos 1, que nosotros fuimos entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, de esta manera, cuando Dios me entregó a una mente reprobada, ese mismo Dios me vuelve a sacar de allí y me trae para la salvación. Por eso yo, la verdad, me siento muy agradecido, me siento muy feliz estando aquí ahora. Ahora mi vida es diferente. Yo puedo empezar y le agradezco a Dios que me da ahora la vida, ¿no? Para vivir para el Evangelio, de vivir para las cosas que Dios tiene preparadas, ¿no?, para nosotros, que es solamente anunciar el Evangelio. Y de verdad que puedo ver un cambio ahora en mí, ¿no? Quizá hay veces se quiere levantar algún pensamiento, algún deseo, ¿no? Se quiere levantar en mí, pero ¿con qué lo puede uno contraatacar? Con la palabra, ¿no? Y yo recuerdo también que el mismo Jesucristo, cuando fue tentado, ¿no? Dice la Biblia que tuvo hambre y fue al desierto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y fue al desierto, ¿no? Y tenía hambre. Entonces Satanás le tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verdaderamente yo pensaba, él tenía poder, Jesucristo tenía poder para hacer las piedras pan, pero ¿con qué le contestó a Satanás? Con la misma palabra. ¿Qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿no? Entonces yo puedo ver, ¿no? El mismo Jesucristo es una enseñanza para mi vida. Él mismo contestó con la palabra, ¿no? Nunca metió su pensamiento, nunca metió su idea, nunca metió el razonamiento, nunca se quiso creer, ¿no? Más por ser hijo de Dios, yo puedo hacer. Él solamente contestó con la misma palabra. De esta misma manera, ¿no? Yo también contraatacar cuando viene una situación, un pensamiento a mi vida, puedo contraatacar con la palabra. Entonces, yo, la verdad, hermanos, es una vida muy bendita ahora dentro del Evangelio. Veo cómo Dios guarda, cómo Dios cuida y cómo Dios me ayuda. Ahora Dios me libra, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Dios ahora me quiere tener dentro de su camino, dentro de la iglesia. Y puedo, la verdad, yo servir en lo que poco que pueda yo servir, puedo servir a la iglesia y agradezco a Dios porque aquí me tiene. Entonces, esto de verdad que es muy hermoso, ¿no?, para mí, ¿no? Hay un cambio verdaderamente en el salvo, ¿no? Empieza uno a ver la manifestación de la obra de Jesucristo, ya no mi obra. Realmente yo en mucho tiempo quise yo esforzarme y hacer mi obra, ¿no? Pero siempre me salía mal, yo siempre me equivoqué por hacer mi error, hacer mi deseo. Fui arrastrado por mi pensamiento
y se manifestaron las obras de la carne, ¿no? Pero ahora, ¿qué se ha manifestado? Ahora se manifiesta la obra del Espíritu Santo en mi vida. De esta manera, hermanos, yo puedo agradecer a Dios. Créanme que siempre Él ahora me cuida, ¿no? Cualquier situación que tengo, cualquier problema, yo digo, Dios, solamente ayúdeme. Solamente como su palabra dice, ¿no? Que vivamos por la fe. Y solamente tenemos que estar pegados a usted, que es la luz. Porque si yo sigo a mi deseo, viviré en la tiniebla, viviré en oscuridad. Pero si sigo la palabra, dice la Biblia, ¿no? Que el mismo Dios es la luz. Dice, el que le sigue no andará en tinieblas. Hay un salmo también en la Biblia que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Esta lámpara, ¿qué es? Si yo voy en un camino oscuro, puedo encender la lámpara para que yo no me tropiece, ¿no? De esta misma manera es Jesucristo, la luz en nuestra vida. Él es el que nos guía, Él es el que está con nosotros ahora. Si yo permanezco en la luz, si yo permanezco bajo de Jesucristo, yo no andaré en tinieblas y yo puedo evadir, tirar el pensamiento y vivir realmente, como dice la Biblia, ¿no? El justo vivirá por la fe y estar permaneciendo en la luz. Otra parte en la Biblia también que dice en Juan 15, que Él es la vid, ¿no? El Señor es la vid, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, ya que separados de mí, nada podemos hacer. Entonces yo pensaba otra ocasión, si yo quito una hoja de la vid, va a estar viva, verde, 1 o 2 días, 3 días, pero después llega el momento que se seca. Entonces yo comparaba, por eso Jesucristo hablaba con la parábola, ¿no? Nosotros tenemos que permanecer en la vid, dentro de Jesucristo, estar conectado, estar injertado a la vid, para que yo tenga vida. La vid me da la vida, ¿no? Estar conectado. Entonces yo soy como una hoja, que si la saco, me separo de la iglesia, me separo de la palabra de Dios, yo puedo morir. Yo me siento muy agradecido con Dios porque me permitió dar ese testimonio y para la gloria de Dios, hermanos, Dios les bendiga y les mando un saludo. Hasta pronto. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, el libro de Daniel capítulo 9. Del versículo 14 voy a leer. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no
elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado derrame sobre el desolador. Hasta el versículo 27 he leído. Por la gracia de Dios, hoy en día nosotros estamos pasando clase de evangelización desde 1 hasta 26. Al principio yo estaba hablando sobre existencia de Dios, la creación de Dios. También estaba tocando el tema de pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es la incredulidad de la palabra del Señor. Porque en el corazón de Eva, cuando escuchó la voz de Satanás, tenía incredulidad en la palabra de Dios que había dicho, ¿no? El día que comerás, ciertamente morirás. Si hubiera creído exactamente la palabra de Dios, entonces nunca iba a comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué?
según la palabra de Dios, dice que ya iba a morir. Entonces la gente cuando cree exactamente esta palabra, entonces, ¿para qué es necesario comer el fruto de la ciencia del bien y del mal? Sino que cuando escuchó la voz de Satanás, esa palabra empezó a trabar en el corazón de Eva para desechar la palabra de Dios. Luego creció la incredulidad contra Jehová. También en el corazón de Adán, igual manera, había contaminado. Por esa razón Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. En aquel día, mismo día que había cometido, ya había llegado la sentencia de muerte a todos los hombres del mundo. Por eso la Biblia nos enseña que no por cometer nosotros, cada uno de nosotros estamos siendo pecadores, sino que por medio del pecado de Adán suficiente, nosotros fuimos establecidos como pecadores. Entonces alguien sí pregunta, ¿no?, a otra persona: ¿usted por qué se va al infierno? Sí, Señor, yo estoy cometiendo bastante, por eso estoy yendo al infierno. Aparentemente su palabra será correcta, ¿no?, pero no es verdadera. Según la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, el versículo 12, el pecado entró por medio de un hombre. Por medio de un hombre entró el pecado y la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres del mundo. ¿Quién es el hombre que nos trajo el pecado? Adán. 100% de maldad de Adán nosotros fuimos contaminados. Fuimos sentenciados. Por esa razón nosotros ya tenemos que reconocer de nuestra identidad. Antes de nacer en este mundo ya había contaminado nuestro espíritu, había muerto espiritualmente. Un muerto, ¿qué puede hacer? Un muerto no puede hacer nada. Es igual que para Dios, siendo pecador, no puede hacer nada. Pero siempre en su mente, en su corazón, estaba funcionando el engaño de Satanás. Usted es bondadoso, usted es fiel, usted puede cumplir el mandamiento de Dios, le falta poquito, tiene que esforzar. Siempre Satanás estaba provocando de nuestra obra para que intentemos a cumplir el mandamiento de Dios. Pero según la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, en muchos lugares de la Biblia nos enseña que nosotros ya hemos cometido, derrumbado mandamiento de Dios. Por eso, ninguna persona puede ser salvo por su obra. Además, Dios no le reconoce de la obra de ser humano que puede cumplir. Sino que Dios está considerando a todos los hombres del mundo como son esclavo de Satanás. Aunque puede orar al Señor, puede adorar al Señor, puede ofrendar al Señor, pero si su espíritu no puede renacer, entonces no vale de nada. Entonces, ¿cómo puede renacer? Renacimiento es muy importante, ¿no? Porque Jesucristo estaba diciendo: sino nacer de nuevo por medio de agua y el Espíritu, entonces no puede ver el reino de Dios, tampoco puede entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que preguntar a cada uno: ¿cómo puede renacer? Hasta ahora no tiene teoría perfecta, ¿no?, explicando qué es esto. El renacimiento, es decir, que había nacido como pecador. Por eso no hay justo ni aun uno en el tiempo de nacimiento del ser humano. Pero ¿cómo puede renacer? Cuando uno que acepta el perdón eterno de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, si puede creer que su pecado fue perdonado todos, completamente todos nuestros pecados, pero en aquel entonces tiene que tener un testimonio, una verdadera
de la palabra de Dios. ¿Dónde está escrito que había limpiado todos nuestros pecados? Yo he encontrado. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que por la sangre de Jesucristo entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 nos da testimonio que Jesucristo limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Sale una palabra como dice, eterna redención. Pero la gente no sabe muy bien, no conoce muy bien sobre el mundo eterno. Por causa de eso, por la ignorancia, no puede comprender. ¿Cómo puede? Una sola vez para siempre limpiando nuestros pecados. ¿Quién? ¿Jesucristo? No. Jesucristo solamente hace 12,000 años atrás fue crucificado, limpió nuestros pecados como el pecado original de Adán, nada más. Lo que estamos cometiendo, lo que estamos acumulando nuestro pecado, ya nosotros tenemos que arrepentirnos, limpiar por nuestra oración. Así habla. Entonces, comparando de la palabra de Dios, ya busquemos. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Dios nos dio esta palabra muy clara para que nosotros aceptemos el Evangelio. ¿Por qué la gente no puede creer ni puede aceptar esta palabra? Ya veamos el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿En dónde? En el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial. Porque Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial. No era de tierra. Por eso, así dice, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es esto? Eterna redención. Eternamente limpió todos nuestros pecados. ¿Desde dónde? De la época de Adán. ¿Hasta cuándo? Hasta último tiempo de la tierra. Todavía no ha llegado último tiempo de la tierra, ¿no? Significa que Jesucristo hizo la redención eterna ante presencia de Dios, derramando toda la sangre, limpiando todos nuestros pecados. Ese es el trabajo de Salvador. Entonces, siempre la gente está pensando, yo estoy cometiendo, por eso yo soy pecador. Entonces, siendo pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Por causa de eso, mucha gente no puede distinguir. Ya, dos cosas existen. Uno es el pecado de pecador, que todavía no ha renacido. El pecado de pecador, que todavía no ha renacido. Ese pecado, ¿cuál es el pecado? Toda la vida, lo que hace bueno, lo que hace malo, todos son pecados. ¿Por qué? Aunque puede amar a su prójimo, aunque puede ofrendar al Señor, pero todavía no ha renacido. Entonces su espíritu está muerto. Como igual que Hechos capítulo 10, sale una persona, se llama Cornelio, centurión Cornelio. Él estaba adorando al Señor con toda la familia, dando limosna a los pobres. Siempre estaba orando al Señor. También Dios le envió el ángel. ¿Tal persona había recibido la salvación? No, no ha recibido la salvación. Por esa razón Dios quería salvarlo a Cornelio. Por eso envió a la gente de Cornelio para que visitara a Pedro.
Pero antes de llegar, mensajeros de Cornelio, Dios estaba hablando, mostrando. Mientras tanto que Cornelio estaba orando y también estaba mirando visión. Descendía, ¿cómo se dice eso? Descendía del cielo, tesis, ¿no? Tesis. Adentro estaba lleno de animales inmundos, reptiles. Pero salía una palabra como decía, coma, Pedro, coma, mata y coma. Dos palabras, mata y coma. Pedro decía que no, Señor. Nunca jamás había metido carne inmunda en mi boca. Pero, ¿qué palabra estaba saliendo del cielo? No diga que Dios lo que había limpiado. Dios había limpiado, dice Dios. Ya, según su pensamiento, según su regla, se ve. Todos son inmundos, como pecadores. Pero no diga inmundos, sino que diga justos. Es cierto. Lienzo, sí, descendía lienzo. Dentro del lienzo estaba lleno de inmundos. Salía una palabra del cielo, mata y coma Pedro. Pedro decía, Señor, yo nunca jamás metía la carne inmunda en mi boca. Según la palabra de Dios. 3 veces estaba enseñando a Pedro. Pedro, vea, usted está teniendo la regla por la ley. Pero por la palabra de Dios dice que había limpiado. Ya, tenía que luchar entre dos. La palabra de Dios dice que había limpiado. ¿Ya? Pero en la mente de Pedro, porque mientras tanto que estaba creciendo, ¿no? Durante muchos años, él estaba teniendo la regla por medio de la ley. Si no puede rumiar, tampoco tiene pezuña hendida, un animal, ya no puede ser limpio. Las 2 cosas tiene que tener. Puede rumiar y pezuña hendida. Como oveja, cabra, vaca. Pero Dios voluntariamente estaba poniendo en el lienzo y luego le mostró. Pedro, coma. No, Señor. No diga más que está inmundo, porque Jehová había limpiado. Hasta la mente de Pedro estaba luchando. Imposible limpiar. Como igual que hoy en día, ¿no? Imposible ser justo. Ser humano, ¿cómo puede ser justo? Ser humano, ¿cómo puede ser santo? Siendo ser humano, ¿cómo puede ser perfecto? Siempre está teniendo la regla por la ley. Hasta que sea derrumbada la ley, hasta que tierre su regla humana, no puede aceptar el evangelio. Él estaba teniendo preocupación. Y pensando eso, Pedro, ¿no? Ya había llegado mensajeros que había enviado por medio de Cornelio. Ellos pidieron. Cornelio vio visión que apareció ángel. El ángel le mandó a Cornelio para que invitara a usted, Pedro. Vamos a ir juntos. Por la invitación de Cornelio, Pedro, él fue a la casa de Cornelio. En aquel entonces Cornelio estaba hablando. Señor, hace tiempo, algunos días, el ángel nos apareció. Decían que yo tengo que invitar a usted, porque usted iba a dar la palabra de la salvación. Entonces, si hubiera recibido la salvación Cornelio, ¿para qué es necesario recibir una vez más? No es necesario. Pero según la vista de Dios,
no era salvo. Por eso le envió ángel para que invitara el siervo de Dios. Pedro entendió. Entre los gentiles, según su cálculo, según su regla, todos son inmundos, porque ellos no creen en Dios, no tienen el mandamiento de Dios, no respeta adoración al Señor, pero Dios me enseñó. Dios había limpiado. Por eso él solamente trasladó la palabra de Dios que había dicho, no diga ninguno inmundo, sino que diga limpio. Por eso Pedro estaba predicando, trasladando de la palabra de Dios. Cornelio, no se preocupe, sus pecados fue perdonado por la sangre de Jesucristo que hace tiempo había muerto en la cruz. Se llama Mesías Jesucristo. Acepte nomás, acepte su nombre, acepte la sangre de Jesucristo que había ya limpiado su pecado, también la familia de usted. ¿Ya todo entienden? Sí, Señor. Hasta que escuchara su palabra, nosotros pensábamos que teníamos que guardar mandamiento, teníamos que esforzar para recibir la salvación, pero por fin hemos entendido que por la gracia de la sangre de Jesucristo podemos recibir la salvación. Amén. Por eso descendió el Espíritu Santo del Señor a la familia de Cornelio. ¿Es cierto o no? Es cierto. El día de hoy yo he leído Daniel capítulo 9, desde 14, ¿no? Daniel estaba descubriendo lo que estaba pasando en su país, Israel. Porque Dios había maldecido. Dios había derramado toda la maldición porque todos los antepasados de Israel no han obedecido ante el Señor. Por causa de eso, Dios les hizo fracaso. Dios hizo cautiverio a todos los pueblos de Israel a Babilonia. Pero Dios había puesto una promesa. No llevará más de 70 años. Solamente al llegar 70 años va a terminar el juicio, castigo. Pero en aquel entonces, ¿quién estaba pidiendo perdón? Porque ya pasando 70 años, miren, ¿no? Hay diferencia de generación, más o menos 60, como 30 años. Porque desde padre hasta su hijo, llevando más o menos 30 años. Y máximo 50 años. Por eso 70 años es decir que como doble de tiempo de 12 generaciones. Uno que nazca en Babilonia, siendo descendiente de Abraham, no se siente como pecador. No se siente pecador, entonces ¿cómo puede pedir perdón? Únicamente Daniel estaba afligiendo, teniendo gemido con su corazón, arrodillándose ante el Señor, pidiendo perdón. Señor, nosotros hemos cometido, pero nosotros no hemos pedido al Señor para que Dios nos dará misericordia. Por eso así estaba hablando, ¿no? El versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Él estaba confesando que no tenía nada de justicia para pedir al Señor, porque él podía reconocer que desde antepasado había desobedecido, rebeldes había sido, y ya estaba derrumbado mandamiento de Dios.
menospreciando la palabra de Dios, matando a los profetas de Dios. Pero mientras tanto que estaba pidiendo perdón, pidiendo la gracia, Dios envió el ángel Gabriel. El Gabriel tiene característica que enseña sobre buena noticia. Este Gabriel estaba hablando una palabra muy curiosa. El versículo 21 así dice, ¿no? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender ya esta palabra, como dice, y me hizo entender. Solo no puede entender el evangelio, solo no puede comprender secretos de la palabra de Dios. Dios debería enviar a un ángel a Daniel. Habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sabe qué? Daniel, ¿cuánta cantidad de sabiduría tenía? ¿Cómo era sabio? No podía comparar de sabiduría de Daniel entre todos los siervos de Babilonia. Porque él tenía sabiduría 7 veces más que otros. Inteligente, era sabio, perfecto. Pero con su inteligencia no iba a entender el evangelio. Por eso, sobre la inteligencia, sobre la sabiduría de Daniel, Dios tenía que derramar otra sabiduría para que entendiera el evangelio. Ahora está hablando eso. Ya, veamos. El versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué es lo que tiene que entender? Tiene que entender. Ya, muy importante. El versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Eso es, ¿ya? Muy importante, como dice, están determinados por medio de 70 semanas. 70 semanas. Una semana es 7, ¿no? Número 7. 70 por 7. Calculando 490. Sale, ¿no? Por eso está interpretando, ya Dios está preparando solamente tiempo en total, 490 años. ¿Desde qué? Desde que inicie una orden que construyera la ciudad de Jerusalén. Por esa razón nosotros podemos investigar esta palabra como dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más de 62, en total 69. Falta una semana, significa que falta 7 años. Y luego se volverá a edificar la plaza y el muro
en tiempos angustiados. Por eso nosotros tenemos que saber, ¿no? 2 veces había llegado la orden del rey de Babilonia. Uno es Ciro. Por medio del rey Ciro estaba devolviendo todos los israelitas a Jerusalén. También les ayudó para que construyera el templo de Zorobabel. Después de terminar 70 años de cautiverio. Luego, pasando poco más, hay otro, el rey Artajerjes, que sale en el libro de Nehemías. Él también hizo la orden para que restaurara la ciudad de Jerusalén, la muralla. Por eso el profeta Nehemías estaba construyendo la muralla. En la época de Ciro, por medio de profeta Zorobabel, como el sacerdote Zorobabel estaba construyendo el templo. Y pasando tiempo, en la época de Nehemías estaba reedificando la muralla de la ciudad de Jerusalén. Por eso, entre los científicos estaban hablando, ¿no? 2 orden que estaba saliendo. Y luego, pasando tiempo, sí o sí iban a ser Mesías, se llama Cristo. Y luego Jesucristo, cuando haya muerto en la cruz, como se terminará, quitará su vida de Mesías, en aquel entonces va a surgir estas cosas. Significa que más importante es, al morirse Jesucristo en el mundo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a establecer? Eso es lo más importante. El versículo 24, ¿cómo dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, así dice. Prevaricación, es decir, que lo que había cometido Israel. Y luego, y poner fin al pecado. Es muy importante esta palabra, ¿no? Poner fin al pecado. Cuando termina el pecado, fin al pecado. Ya no puede producir el pecado más. ¿Por qué? Fin al pecado. Por nuestra mente, por nuestra inteligencia, no puede comprender esto. Sí o sí tiene que acompañar la obra de Jesucristo que nosotros hemos buscado. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Habiendo obtenido eterna redención. Eternamente había limpiado todos nuestros pecados. Cuando haya muerto el Mesías, va a terminar el pecado. Por eso va a poner fin al pecado. Fin al pecado. Una sola vez para siempre había quitado todo nuestro pecado. Por eso ya terminó. Al pagar el precio de todo nuestro pecado, presente, futuro, pasado, presente, futuro, todo completo, una sola vez para siempre, había quitado todo, cancelado todo, limpiado todo, había hecho la redención eterna. En aquel entonces, ¿qué es lo que va a surgir en el mundo? Así dice, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, dice. Perdurable. Este vocabulario es similar, parecido como eterno. Justicia eterna. ¿Cuál es? La justicia de Dios que iba a dar a nosotros, a los que creen en la sangre de Jesucristo, que había establecido la eterna redención. Eso es lo que está hablando sobre el Evangelio. Ya, antes de surgir, antes de nacer Jesucristo, Dios tanto quería avisar a una persona en la época de Daniel.
¿A quién quería darle esta buena noticia, este secreto? Yo estoy preparando en total 490 años desde que llegue la orden para restaurar la ciudad. Además, Dios había utilizado 2 reyes de Babilonia, Ciro, Artajerjes, y luego había cumplido. Exactamente pasando en ese año, nuestro Dios envió a su Hijo amado para que naciera en el mundo, para que muriera en la cruz. Iba a terminar su vida en la cruz, la vida de Mesías. Pero nosotros tenemos que llamar la atención. Al morirse Jesucristo, ¿qué es lo que va a surgir? Va a terminar el pecado del mundo para traer la justicia perdurable, la justicia eterna, la justicia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente pasa 69 semanas. Se queda una semana. Una semana ahora está parada. Es decir que como la hora de nuestro Dios está parado para hacer juicio al mundo. Por eso un día, cuando Jesucristo regresa por segunda vez, será como arrebatados los salvos, ¿no? Pero en aquel entonces en el mundo va a quedarse 7 años de tribulaciones. En aquel entonces va a llegar 7 años. Una semana se queda. Aunque yo no puedo explicar detalladamente, pero yo confío en esta palabra. Dios no equivoca, sino que Dios habla claramente. En la época de Daniel todavía no ha nacido Jesucristo, pero un día Jesucristo iba a nacer. Este punto había dado años determinadas para su pueblo, para su ciudad. Por esa razón, uno que conoce la palabra de Dios no pudo menos que creer en Dios, porque toda la palabra está saliendo como profecía. Profecía es decir que todavía no ha aparecido, pero está hablando, creciendo. Por esa razón, ahora nosotros podemos saber que cuando Jesucristo murió en la cruz, no solamente murió en la cruz simplemente, ¿no? Sino que Él entró en el lugar santísimo siendo sumo sacerdote celestial, rociando su propia sangre sobre el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué? Nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso se distingue. Uno que cree en la sangre de Jesucristo puede decir con el testimonio: yo soy justo por la sangre de Jesucristo. Mis pecados fueron perdonados. Por eso Dios me da una promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios me dio la promesa. Nunca va a recordarse de mis pecados, porque Jesucristo ya había pagado, cancelado. Y luego Dios me dio la justicia perdurable. Se llama la justicia eterna de Dios. Por eso yo soy justo. Ya poco a poco nosotros estamos ingresando sobre el Evangelio para saber buena noticia sobre la redención eterna. El día de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios.
Mientras tanto que nosotros descubrimos la palabra de Dios, Dios nos habla, nos enseña que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Por la sangre de Jesucristo únicamente nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Señor, todavía mucha gente no conoce el Evangelio. Espero que utilice a nosotros para que nosotros prediquemos la verdad, para que nosotros prediquemos el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de aprender la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra, para que ellos también sean utilizados del Señor como sus instrumentos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Así terminamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 2 de este estudio del Evangelio. En la sesión anterior hablamos sobre el propósito por el cual Dios había creado al hombre y también la dependencia que Dios naturalmente había hecho en los hombres para que el hombre sin Dios no pudiera vivir. Y esto es la causa por la que vienen muchos sufrimientos en nuestra vida. Nosotros, por no comprender bien el corazón de Dios, a lo largo de nuestra vida sufrimos cuando suceden diferentes situaciones, acontecimientos inesperados y no deseados. Sufrimos por no poder comprender por qué se va un ser querido de nosotros, por qué se destruye la familia, por qué el padre o la madre abandona el hogar, por qué los hijos se desvían y cuántos y tantos problemas suceden, por qué ha sido despedido del trabajo. Muchas situaciones que suceden alrededor. Por no conocer a Dios, como Dios ha dicho en el libro de Oseas está escrito, mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. El sufrimiento no tiene otro origen sino el haber dejado a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 2 también así está escrito. Por no tomar en cuenta a Dios, la condenación, el sufrimiento, que ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, dice. Dios a través de distintas situaciones quería que nosotros comprendiéramos el origen de las situaciones, no son las situaciones en sí mismas, sino el haber dejado a Dios. Pero hay un problema fundamental. ¿Por qué naturalmente nosotros no deseamos buscar a Dios? No queremos acercarnos a Dios. Cuando escuchamos algo relacionado a Dios, nace un natural rechazo, una natural apatía. No quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere buscar a Dios. Eso es parte de la herencia del pecado sobre los seres humanos. Entonces nosotros debemos saber, después de la caída del hombre, después de que Adán cayera en pecado, después de que dejara la palabra de Dios, la Biblia nos muestra cuál es el origen del pecado. En el libro de Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 14 está escrito, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, en estos versículos podemos conocer a Lucifer, Satanás. Dios describe cómo inició el pecado. Lucero dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Por qué quería subir su corazón? Subiré a lo alto, porque quiere ser como Dios, quiere ser como el Creador. Pero una criatura, la criatura, ¿cómo puede ser igual que el Creador? Es imposible. Pero ahí la Biblia nos muestra el origen del pecado. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, el versículo 2, dice, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro,
Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí Dios le habla al rey de Tiro. Este rey, a lo largo de su vida, lo que él hacía y decidía le iba bien, le salía para el bien, tomaba buenas decisiones, hacía bien, pero como está escrito, se enalteció tu corazón, porque dijiste, yo soy un Dios. Las cosas le salían tan bien, y tanto se envaneció y se enalteció su corazón, que dijo, yo soy un Dios. Eso es la influencia que el libro de Isaías nos muestra en el corazón de Satanás, el orgullo, el enaltecimiento, el creerse tan superior, tan supremo se ha creído. Entonces esta influencia de Satanás a toda la humanidad influye. Después de que los hombres dejaron a Dios, toda la descendencia de Adán, naturalmente, ya que Dios dejó a Dios, no existe en el medio, no existe un lugar en medio. Muchos han inventado el purgatorio. Existe Dios, existe el purgatorio, existe el cielo, existe el infierno. Pero el purgatorio no existe en la Biblia. El cielo, el infierno existen en la Biblia. Dios y Satanás. Una persona vive con el corazón de Dios o vive con el corazón de Satanás. Alguno dice, yo vivo con mi propio corazón. Tal vez no vivo con el corazón de Dios, pero no vivo con el corazón de Satanás. Vivo con mi propio corazón. Pero no es así. No vive con su propio corazón porque o recibe la influencia de Dios y de la palabra de Dios, o recibe la influencia de sus pensamientos, recibe la influencia del pecado, recibe la influencia de Satanás. ¿Por qué tantas personas caen en depresión? ¿Por qué tantas personas se quitan la vida como si no hubiera esperanza, como si no hubiera futuro, como si no hubiera solución de las cosas? Cae tan profundamente en un engaño, en sus pensamientos, se arruina, se autodestruye. Satanás ha hecho esta función, este trabajo, enaltecer el corazón de los hombres, hacerle creer a los hombres que pueden hacer algo. Tú si te esfuerzas, puedes lograrlo. Tú si te lo propones, puedes cambiar. Tú si te lo propones, puedes ser diferente. Pero vamos a pensar, ya que los hombres dejaron a Dios, un fluir del corazón, un fluir de la vida contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, es una fuerte corriente. En el libro de Efesios capítulo 2, ¿cómo lo describe? La corriente de este mundo. Bajo la influencia de un príncipe que tiene potestad hasta en el aire, describe Dios. Aquel príncipe es Satanás, aquella influencia a través de los deseos del cuerpo, a través de los pensamientos de la carne lo describe. Es muy interesante porque describe los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos. Entonces la Biblia considera los deseos de los pensamientos, los deseos de la carne como ajeno. No dice los deseos de tus deseos, tus pensamientos. No lo dice así la Biblia. Que vivía arrastrado por la corriente de este mundo en otro tiempo, por los deseos de los pensamientos, por los deseos de la carne, porque Dios ha catalogado, distinguido exactamente los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos, es la influencia de Satanás. Entonces Dios, ¿cómo lo describe? El príncipe que tiene potestad hasta en el aire. Aquella potestad que trabaja y opera en todos los seres humanos, a lo largo de su vida, una influencia, invisible pero muy fuerte, igual que la fuerza de la gravedad. No vemos la fuerza de la gravedad, con cuánta fuerza pega todos los cuerpos hacia la Tierra. Por ejemplo, al ver una imagen desde afuera del planeta Tierra, los continentes todos, ya que la Tierra es redonda, desde Canadá, Estados Unidos, México y así recorriendo Latinoamérica hasta Argentina. Argentina, la península argentina, casi como una inclinación, bastante inclinación, pero los argentinos no sienten que se caen. No sienten aquella inclinación porque hay una fuerza, una potente fuerza llamada gravedad
pega todos los cuerpos hacia la tierra. Satanás tiene su influencia también en los pensamientos, los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos. El problema, ¿cuál es? Muchas personas no lo saben, no lo descubre a lo largo de su vida. En el libro de Jeremías, capítulo 17, ¿cómo está escrito? Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, dice Dios. Y luego Dios hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué Dios hace esta pregunta? ¿Quién lo conocerá? Porque los hombres no lo conocemos, no lo conoce. Su corazón, cuán engañoso, cuán perverso es por la influencia del pecado, por la influencia de Satanás, no logra descubrirlo, cuán engañoso es. Por eso los hombres inventaron la religión y le llamaron de muchos nombres a la religión. Tú si te portas bien, tú si te comportas de esta manera, vas a llegar con Dios. A Dios le va a agradar tu vida. Vas a poder hallar gracia ante los ojos de Dios. Compórtate de esta manera, sé de esta manera. En otras palabras, diría, Satanás ha creado muchas religiones en este mundo que distraigan la atención de las personas para que su enfoque no sea verse a sí mismo, la carencia, la falta, la imposibilidad, la debilidad, que no lo vea, que toda la vida se enfoque en su esfuerzo. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, si yo me determino, si yo decido, si yo me esfuerzo. Toda la vida vive un caminar, un andar alejado de Dios. Entonces Dios desde la distancia nos llama. Mira, date cuenta, pero con un corazón muy enaltecido, un corazón muy orgulloso, apartado de Dios. Lejos de Dios, con autoconfianza, con orgullo, como igual que Tiro, que aparece en este versículo que compartimos del libro de Ezequiel. La mentalidad de Tiro, ¿cuál era? Puso su corazón como corazón de un Dios. Yo soy tan inteligente, yo tengo tan buen aspecto, tomo tan buenas decisiones. Puso su corazón como corazón de Dios. Entonces, no tiene nada que ver con Dios. Alejado de Dios, con orgullo, con ego muy alto, egocéntrico, jactancioso, orgulloso, muy lejos y desconectado de Dios. Esa es la mentalidad de Satanás. Entonces, Dios nos lleva a vaciar el corazón, vaciarnos de nuestras obras. Yo no lo hice, ha sido la gracia de Dios. Yo no lo trabajé, ha sido Dios, su gracia, su voluntad. Pero Satanás trata de llenar el corazón. Yo lo hice, yo fui. Fue mi esfuerzo, fue mi dedicación, por mí, por mi estudio, por mi dedicación, para que se llene su corazón de sí mismo, de su orgullo, de su ego, y se aleje y se mantenga alejado de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 8, ¿cómo está escrito? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Qué dice Dios en este pasaje? Haya en vosotros este sentir, dice. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya también en vosotros. ¿Por qué? El sentir que hubo en el Señor Jesucristo, que no tomó en cuenta el ser igual a Dios, ser parte de la esencia fundamental de Dios, ser parte de la Trinidad. No lo tomó en cuenta, dice, sino que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a ello. Se despojó a sí mismo, dijo, tomando forma de siervo, tomando forma de un esclavo, tomando forma de quien obedece, tomando forma de quien sigue a un guía, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué grado el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo? ¿Hasta qué grado no tomó en cuenta el ser igual a Dios? Hasta la muerte se humilló, hasta lo sumo se humilló y fue obediente hasta la muerte. Satanás, por el contrario,
como el rey de Tiro. Tanto se cree. Yo hice, yo planeé, yo decidí, yo trabajé, yo me esforcé con mi esfuerzo, con mi obra. Por eso cualquiera que quiere presentarse ante Dios con su esfuerzo, con su obra, será rechazado. Vemos en la Biblia el caso de Abel y Caín. Caín, con todo lo mejor de la tierra, con su esfuerzo, con su trabajo, con el sudor de su frente, con su sacrificio, trata de llevar lo mejor, trata de ser presentado, trata de presentar lo bueno. Ay, Señor, yo he hecho todo esto bueno, me he comportado bien, he hecho todas estas buenas obras, he ayudado, he hecho caridad. ¿Qué dice la Biblia? Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Para Dios no ha sido un agrado, un gran desagrado. Pero al ver la ofrenda de Abel, Abel no se esforzó, Abel no hizo un gran trabajo de las ovejas. Ha llevado por fe, dice en el libro de Hebreos capítulo 4, Abel por la fe hasta el día de hoy considerado como un justo, dice. Ha sido considerado justo por Dios. Por la fe ha dejado un legado a toda la humanidad. Entonces podemos entender, Abel no lo inventó, Abel lo recibió. Ha recibido. ¿Quién mejor que sus padres, Adán y Eva, todo lo que vivieron y experimentaron en el huerto del Edén? Cómo dejaron a Dios, cómo cayeron en pecado, cómo Dios trabajó para restituir la relación entre ellos y Dios. Perfectamente le transmitieron estas palabras a Abel. Por eso Abel no inventa, no trata de esforzarse. Abel, conociendo el mismo significado de su nombre, Abel. Adán, al ver desde el nacimiento Abel, Abel significa vapor. Como un vapor. Insignificante. Enseguida se deshace. Insignificante Abel. Con esta condición, nada puedo hacer. Por mí mismo nada puedo lograr, nada puedo hacer. Con esta condición se presenta delante de Dios, llevando una ofrenda que sus padres le enseñaron, siguiendo y obedeciendo la voz de sus padres, se fue, ha sido un agrado ante Dios. Dios, ¿cómo lo considera? Eres mi justo, eres justo. El Señor Jesucristo cuando se apareció en este mundo, lejos de los pensamientos de los hombres, que tenían ya una visualización de los hombres de Dios. David era de buen aspecto, hermoso. José era hermoso, de buen semblante. Muchos casos, el rey Saúl, alto, muy alto, de buen aspecto, el hombre más alto, hasta el hombro llegaba de Saúl. Los hombres tuvieron una idea equivocada cuando aparezca el Mesías. El Mesías, ¿cómo será? Será de buen aspecto, será de tal manera, pero la Biblia, ¿qué dice? En el libro de Isaías capítulo 53, como raíz de tierra seca, no había parecer en él ni hermosura para que le deseáramos. Despreciado y desechado por los hombres, dice, varón de dolores, mucha experiencia en quebranto. Lo vimos, lo menospreciamos, no lo estimamos. Dios perfectamente muestra la imagen del Salvador, la imagen de Jesús. No tenía un buen aspecto, un aspecto muy sencillo, humilde, no era de buen aspecto. No era guapo, no era hermoso como en las películas. No había nada en él, nada agradable, nada hermoso, porque Él quiso que los hombres no se enfocaran en Él, se enfocaran en la palabra de Dios, se enfocaran en el Señor, se enfocaran en Jehová Dios. Se humilló hasta lo sumo. Se humilló. Pero Satanás enaltece nuestro corazón. Como si pudiéramos hacer algo. Nos hace pensar, nos hace creer. Tú puedes, esfuérzate. Por eso las religiones demandan esfuerzo. Esfuérzate, lógralo, échale ganas. Tú puedes. En lugar de despojarse a sí mismo, se establece a sí mismo. Yo he logrado esto, yo he hecho, antes fumaba, ya no fumo, antes tomaba, ya no tomo, antes me comportaba, ahora me comporto mejor, ahora soy así preso, ¿hacia dónde le lleva? Juzgar y criticar a todo mundo. Yo no soy como él, yo soy mejor que él, esto yo hice, esta persona ¿por qué es así? ¿Por qué se comporta así?
Pero la Biblia aquí dijo, haya este sentir en vosotros, dice Dios. ¿Cuál sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque Jesús tendría todo de qué jactarse, no tiene nada de qué jactarse. Apóstol Pablo en ese libro de Filipenses también que dice, habiendo aprendido tantas cosas, habiendo estudiado tantas cosas, todo quiero tomar por basura, dice. No quiero acumular nada. No quiero que nada me haga ser jactancioso, tener orgullo, jactancia. Yo he hecho, yo hice, yo estudié, yo me preparé. No quiere que tenga no quiso tener esta jactancia, no quiso que nadie tuviera esta jactancia. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No tiene jactancia, arrogancia, se humilla, obedece, se une a otra persona. En nuestra misión, en la misión Buenas Nuevas, hay un famoso misionero pastor, el pastor Ki Song Kim. En el tiempo de su juventud, entró a prisión por un crimen, cometió homicidio. 16 años de su vida pasó en la cárcel. Ahora él es un gran pastor que dirige una iglesia, además tiene un enorme ministerio a nivel mundial para compartir la palabra de Dios y también para compartir conferencias del mundo del corazón, valores, verdaderos valores basados de la Biblia. En todo el mundo tiene muchos seguidores que le escuchan. Tal vez alguno habrá escuchado de él. El pastor Ki Song Kim, a pesar de entrar a la cárcel por homicidio, tenía un fuerte carácter personal. Era difícil que escuchara a otra persona, difícil de humillarse, difícil de aceptar. Peleaba, discutía, hasta Dios por su gracia permitió que se hiciera una película en Corea del Sur. Entonces, el título de la película, Tú eres alguien, tú eres algo. Porque en el tiempo de su juventud, él escuchó esa palabra que profundamente se metió en él. Tú puedes ser alguien, tú puedes ser algo. Pero siguiendo esta idea, siguiendo este pensamiento, mucho sufrimiento vino a su vida. Estando en la cárcel, sufrió, peleó, discutió, pasando los años. Con mucha amargura y muchos sufrimientos, él pudo comprender. Al ver a muchos casos de compañeros cómo salieron de la cárcel. Todos decían lo mismo, yo soy una persona renovada, ya cambié, soy diferente. Luego, pasando no mucho tiempo, regresaron, volvieron, habían cometido el mismo crimen, el mismo delito. A lo largo de varios años viendo esta situación, él pensó, todos los que dijeron que ya habían cambiado, todos los que dijeron que ya eran diferentes, todos los que dijeron que ya eran nuevas personas, todos regresaron. Un fuerte temor entró en su corazón. Anteriormente, cuando él escuchaba una palabra, le costaba trabajo aceptar, escuchar consejos de su madre, consejos de algunos conocidos, consejos de familiares. No escuchaba. Pero después de mucha amargura y sufrimiento en prisión, él pudo entender. Todo lo que hice por mí mismo, todo lo que decidí, todo lo que intenté, ¿hacia dónde me llevó? ¿Qué logré? Tomando mi decisión, tomando mi plan, tomando mi voluntad. ¿Qué decidí? Haciendo lo que yo he querido, ¿hasta dónde me fui? Haciendo solo lo que yo he querido, ¿hacia dónde me fui? Las personas creen, si hace lo que quiere, si decide como quiere, si vive como quiere, vivirá feliz, logrará sus sueños, logrará sus metas. Es el camino al sufrimiento. Ahí nace la autoconfianza. La autoconfianza, ¿cuánto daño hace a nuestra vida? Nos arruina, nos lleva a la destrucción. El pastor Ki Song Kim, cuando iba a salir de la cárcel, envió una carta al pastor Oxo Park: pastor, yo no quiero vivir por mí mismo. Ayúdeme, por favor. Si yo me salgo, me iré a mis amigos, viviré la misma vida que antes. Ayúdeme, por favor. Luego Dios, por su gracia, cuando salió de la cárcel, vino a la iglesia. Con tanta alegría, cualquier servicio en la iglesia hacía. Hermano Kim, limpie los baños. Sí, pastor. Hermano Kim, haga este trabajo, vaya a predicar. Sí, pastor. Hermano Kim, haga este trabajo. Sí, pastor. Y luego, recibiendo guía y dirección,
Por la gracia de Dios, Dios le formó como un gran conferencista internacional. Ahora en muchas cárceles de África especialmente le invitan, con tanto ahínco le invitan, quiere que vaya, quiere que dé las conferencias, quiere que enseñe, porque él que hizo, cómo lo logró. Su secreto no es yo me esforcé, yo trabajé, sino Dios se le hizo conocer con mi propio esfuerzo, con mi propia obra, hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer. Y Dios le enseñó este sentir también que hubo en Cristo Jesús, el humillarse, el escuchar, el aprender, el escuchar el consejo de otra persona, abrir el corazón, no encerrarse en sí mismo, hacia dónde le ha llevado. A ser una persona de bien, una persona que ahora comparte el Evangelio, comparte la palabra de Dios. Dios con fuerza trabaja ahora en su vida. En esta segunda sesión, nosotros brevemente pudimos pensar y entender. Los hombres, después de dejar a Dios, ¿hacia dónde, hacia qué rumbo va? Fluye rapidísimo el corazón para ser orgulloso, altanero y jactancioso. Pero Dios dijo, haya en nosotros este sentir, humillarnos, despojarnos, no acumular y guardar, sino pasear nuestro corazón, depender de Dios, depender de su gracia. Hoy en esta segunda sesión, hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón